Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy y hoy quería compartir el proceso de reestructuración o de recreación en el que estamos y ir profundizando en ese proceso que nunca hay que perder de vista, que es largo en tiempo lineal y que cada uno lo va a estar viviendo acorde a su propósito y a su conciencia. Pero lo que sí es evidente, y sobre todo cuando yo comencé a hablar de esto de lo nuevo, nuevo, que en ese momento ni siquiera estaba cercano. Y estoy hablando de quizás hace 7 años atrás, 6 años atrás, cómo progresivamente se fue creando o nos fuimos abriendo a esa conciencia de la nueva estructura, que obviamente implica primero como limpiar o barrer toda la estructura vieja, todo lo que sea a nivel también de percepción, el cambio en la realidad, el impacto en el cuerpo físico, y luego toda una recreación, reestructura y el trabajo, especialmente en los últimos 3 años, que implicó esa observación y esa conciencia de qué tipo de estructura quiero tener para mí, porque esa es la estructura que va a impactar el resto de la vida de uno. Es una estructura a largo, largo plazo. Por eso lleva tanto tiempo lineal el, el tejido de esa estructura, descubrirla, entenderla y decidir también eh, qué va a tener esa, esa nueva fundación de tus raíces. Porque tuvimos la oportunidad de poder llegar hasta ese centro, de ese origen, limpiarnos, vaciarnos y poder literalmente impactarnos a un nivel de profundidad al que no habíamos podido alterarnos antes. Y digo alterarnos porque en términos del cuerpo humano esto altera, es mi opinión, el genoma humano. Hay un cambio radical, contundente, absoluto en nivel de términos evolutivos de lo que es ser humano, a nivel de cuerpo físico y a nivel también de conciencia. Y los cambios a nivel de cuerpo físico obviamente van a tomar más tiempo que los de a nivel de conciencia. Y esto es algo que lo que vengo trabajando, yo estoy trabajando en ambos planos, pero en el nivel de conciencia, este año me habrán escuchado hablar de recrear los mitos creadores. Y cuando hablo de recrear el mito creador, estoy hablando de darle una nueva definición a los pilares fundamentales de nuestra identidad, de recrear esos mitos creadores que te estaban dando consciente e inconscientemente identidad como ser humano, no tus historias personales, sino las historias culturales, sociales y humanas. Por eso son como los pilares, pues hablo de los mitos creadores, lo que nos da eh, forma o identidad como raza, como lo que formatea la conciencia colectiva humana. Y hay que atreverse a poder, no pasa por un tema de cuestionar desde esa dualidad de nos mintieron, me creí esto, sino del provocarse a uno mismo, del cuestionar para poder experimentarte en mayor nivel, mayor poder, mayor conciencia. Entonces es una provocación que haces con vos mismo. Y eso es lo que yo propongo, es lo que trabajo, es lo que trabajo en todas las transmisiones y en todos los programas que hago, de provocar al alma, provocar a la conciencia para que vea mejor, para que vea más, para que vea cuánto más puede empujar esos pilares o cambiarles la forma. Esto es como hacer ejercicio físico y
llevar el cuerpo un poquito más y ver cuánto se puede ir estirando esa capacidad de la elasticidad, la flexibilidad, la fuerza, el potencial del cuerpo humano, que yo creo que recién estamos a un nivel, o hemos estado en estos 2000 años de historia humana, no voy a decir moderna, pero de la historia que conocemos, como un nivel muy superficial. Hemos estado viviendo un nivel muy básico del potencial que puede dar el cuerpo humano y creo que en los últimos años se está empezando a ver todo lo mucho más y lo inexplorado que está el, el espacio cuántico en el cuerpo, ¿no? Lo vemos, hay algo que evolutivamente está ocurriendo hace ya unas décadas, en donde vemos que las generaciones van como rejuveneciendo, hay un proceso de rejuvenecimiento. Quienes tienen hoy 50 años no son iguales que los 50 años de 20 años atrás. La gente que hoy tiene 70 años no lo son los 70 años de hace 20 o 30 años atrás. Hay como un proceso que se está dando de forma natural de regeneración y de cambio y que creo que es como consecuencia de toda esa apertura y de un montón de efectos colaterales que va teniendo la conciencia humana sobre la materia, es el impacto de la energía y la materia y todo lo que se está moviendo y hemos movido a nivel colectivo que a lo mejor no sabíamos cómo iba a impactar a nivel de nuestro propio ADN, ¿no? Entonces hay un movimiento en el ADN humano que está empezando a hacerse visible, que creo que en esta era de Acuario se va a mostrar en todo el arco iris, por lo tanto, la conciencia no va a estar toda balanceada, se va a mostrar en todos sus colores. Por un lado, eso, y por el otro lado, retomo lo del mito creador. En ese mito creador, mi trabajo apunta cada vez más a trabajar desde la energía femenina y en la redefinición de arquetipos y de usar este cuestionamiento para eh, resignificar los conceptos o los arquetipos o las identidades de las cuales funcionábamos dentro de lo que es la energía femenina como energía creadora, por eso me baso en eso, y empezar a integrarla con elementos, aspectos que a lo mejor habían estado separados incluso en nuestra conciencia y que había hecho que trabajáramos con determinados tipos de aspectos o de arquetipos en ese mundo energético creador como muy sectorizado o parcializado. Esto es lo que estoy haciendo en la transmisión de este mes, el giroscopio de la bruja, trayendo aspectos que no se habían considerado, que no se habían integrado, que no se habían puesto bajo la definición. Voy a usar el ejemplo de la diosa. Nadie quizá pensaría en una diosa, incluiría a Esparta, y esto también tiene un impacto eh, histórico, porque en ese Esparta versus Atena hay toda una identidad de lo que era la mujer espartana o de lo que eran los espartanos versus lo que eran los atenienses. Y el trabajo con la mitología griega siempre se refiere a Atenas y no a Esparta. Y esto es por poner un ejemplo, por eso trabajé siempre con los monstruos y trabajé con Medusa, integrando esos aspectos que habían dejado, que no habían sido valorados o que no habían sido integrados a los conceptos tradicionales desde los cuales vibramos la energía femenina y que tiene impacto en la conciencia de creación. Ese es el circuito que hago y que en el giroscopio de la bruja, por eso este movimiento es empezar a mezclar es la metamorfosis, la mutación de estos arquetipos y de atrevernos a romper con lo que tradicionalmente se entiende como esto o como lo otro. Y jugar un poco también con esos efectos de metamorfosis, de metamorfosis que trae aparejado estos cambios en la conciencia, ¿no? Es si le incluyo, si mezclo en el caldero, si mezclo, por poner un ejemplo, a Medusa
y a la mujer espartana y después le pongo, o sea, a la tejedora, todo junto. ¿Qué nueva identidad sale? ¿Y cuál es mi propósito? Mi propósito no es confundir, mi propósito tampoco es generar discusiones, mi propósito sí es la buena provocación, decir cuánto más hay, cuánto más sabor puede haber en esa mezcla, que, que se puede descubrir en esa mezcla. Y eso se traduce en el cuerpo humano. Trabajo con eso desde ese mundo energético para después ir al cuerpo humano, es decir, cuánto más puedes percibir, cuánto más puedes aumentar tu visión, cuánto más puedes eh, entrar en los distintos órganos. Eh, Saben que mi centro es el plexo solar, insisto, sin intestino, sin plexo solar no hay creación, entonces trabajar la energía femenina, en el caso de las mujeres, ir directa al útero sin haber trabajado todo el plexo es un error y uno corta y se limita. Entonces, integrando todo el plexo solar a la hora de trabajar la creación, cambia la perspectiva, cambia la percepción, aumenta el rango de potencial que uno puede descubrir, tanto a nivel energético como a nivel de la materia, para después traducirlo en lo que uno quiere hacer, en cómo uno quiere crear, cómo uno quiere manifestar. Esa es la práctica, este es mi entrenamiento de lo que he estado haciendo. Y, y creo que voy hacia la redefinición de lo que es ser humano. Creo que en parte hemos vivido con las consecuencias de las definiciones de hace 200, 250, 300 años atrás, de los pensadores que dieron forma a la civilización como hoy la vivimos en todas sus estructuras, económica, política, educativa, social. El ejemplo de René Descartes, que nos separó el mundo natural, el alma, del cuerpo humano. Y eso hizo que consciente e inconscientemente nosotros viviéramos como seres humanos separados del mundo natural y todo lo que no estaba dentro de la categoría de humano, mecánico, físico, era inconsciente o era fantasía o era imposible de probar o era sobrenatural. El ser humano separado de la naturaleza nos realmente fue, creo que el gran quiebre y la gran disociación que estamos sanando, y para volver a comprender que todos nuestros fenómenos psíquicos, toda la intuición, todo ese sentir más allá de nuestros límites físicos, todo lo extrasensorial que para los científicos y para la persona mecanicista, determinista, mecánica, material, que solamente ve el cuerpo como una cosa y la naturaleza como una cosa, todo eso es ilusión, divague, imposible, eh, o una mera casualidad. Eso es parte de la naturaleza humana. Cuánto más potencial, cuánto más cambiaría nuestra percepción y nuestra propia relación con nosotros mismos y cuánto más se abriría el cuerpo, cuántos cuerpos cuánticos podríamos descubrir si dejáramos de creer que la telepatía o la clarividencia son extrasensoriales y son aspectos o fenómenos naturales, no sobrehumanos o sobrenaturales, sino que son parte de la magia cotidiana. Es natural, es corriente, es común, es cotidiano. El hecho de habernos separado y haber sido educados y haber sido formateados con esa separación ya intrínseca hace que todo eso lo veamos como eh, separado de nuestra naturaleza, cuando en realidad es nuestra verdadera naturaleza. Y todo eso genera un cambio en la conciencia. Y cuando cambias tu percepción y empezás a tomar todo eso como de forma natural, inevitablemente hay cambios en tu cuerpo físico, hay cambios en tu poder de creación
y por ende van a haber cambios en tu realidad. Ese es todo el, el proceso y el sentido más profundo que tiene mi trabajo, de empezar es el trabajo de la unión y de cómo a nivel de percepción uno puede ir integrando cada vez más y cambiando a nivel de materia, a nivel de realidad física y concreta. Así que estamos todos en un proceso de cambio de estructuras. Espero que esto les resuene y nos vemos la próxima. Gracias.